tengo una serie de preguntas para guiarnos, inspiradas en lo conmovida que queda una después de leerlas, sobre todo, y creo que muchas de ustedes van a compartir un poco esa emoción, y espero que después de esta charla, quienes no lo estén todavía, queden curiosas, ¿no? Al menos para ir a leerlas. Estoy, como saben, con Carolina Juste, Lorena Salazar Mazo y Sabina Urraca. Y mi primera pregunta, y voy a saltar de lleno a la conversación, porque mi único miedo es que no nos alcance el tiempo, es que las tres trabajan el lenguaje con una, no sé si con una intención, pero definitivamente con un efecto que consigue visibilizar ciertas palabras y ciertas cadencias que no siempre estuvieron en la literatura del canon, ¿no? Entonces, lo que quiero saber es si al amplificar ciertas voces no del todo escuchadas, histórica o tradicionalmente, también están dando visibilidad a otros cuerpos que tampoco estaban invitados al banquete de la literatura, ¿no? Si además de la sonoridad o la música de esa voz, también están mostrando otra clase social. ¿Quién más? ¡Chan! Has dicho esto, bueno, qué bien, otra vez María Julia, que es la segunda mesa que tengo con María Julia, siempre es un placer, y ojalá a María Julia, lo voy a decir por si acaso hay algún productor televisivo, ojalá a María Julia le ponga un programa de televisión sobre libros, sobre inteligencia y carisma, y se lo merece. Mientras decías esto, ¿no? Pensaba que yo, esto supongo que sucede mucho, que es que no te propones escribir algo que atraviese las hablas y que muestre, ¿no? Como diferentes clases sociales y diferentes mujeres representadas. O sea, yo eso nunca me lo plantearía así, ¿no? Como si fuese una especie de petición publicitaria, ¿no? Como quiero que en este anuncio salgan todo tipo de mujeres, ¿no? Simplemente es algo que sucede, y sucede en el libro porque nos interesa, ¿no? Porque es algo que nos interesa de la vida, ¿no? Y nos fijamos en el habla de diferentes personas. Perdón. ¿No has oído nada? No, sí, vale. Muy alto. Entonces, o sea, por ejemplo, estaba pensando, ¿no? en escribir, yo escribiendo El celo, ¿no? Mi última novela, y en ningún momento pensando en algo que luego en las entrevistas te preguntan, ¿no? O sea, la representatividad de diferentes mujeres, de diferentes clases sociales. No solo me interesa, o sea, era algo que surgía solo, ¿no? En el libro, porque me interesaban cuestiones tan incómodas porque a mí me resultan incómodas, y porque las veo en la sociedad y me parecen incómodas, como la amistad entre mujeres de diferentes clases sociales que se encuentran en una cuestión común, que es la violencia, ¿no? Haber vivido unas violencias. Entonces, está este grupo de mujeres, ¿no? Que es, bueno, la humana, que es la protagonista, Mecha, que viene de un pueblo, ¿no? de Salamanca, que se ha dedicado o sea, ha trabajado siempre en un matadero de cerdos. La vieja, que de pronto se descubre, a pesar de que es una mujer como que inicialmente tiene esta idea, ¿no? De mujeres que han vivido violencia de género y que se les presupone una clase social, y de pronto no es que resulta que la vieja en un momento dado se descubre que es que su marido es un escritor de izquierdas muy famoso en España, ¿no? Y es su segundo maltratador. Y Wendy, que es una migrante cubana, ¿no? Y entonces se junta ese grupo. Lo que las une es precisamente la violencia, ¿no? Que han vivido, pero cuando empiezan a hablar se mezclan, era muy importante que se mezclasen las lenguas. De hecho, o sea, necesité que varias amigas mías cubanas hiciesen de coach de cubano, ¿no? Porque obviamente era lanzarme a algo que era complicado. Y luego, por ejemplo, había cuestiones como, esto me pasa algunas veces con los personajes, cuando son laístas o leístas, ¿no? Que por ejemplo en corrección a mí siempre me lo corrigen, ¿no? Y es como, ya, pero es que no soy yo, es el personaje hablando. Pero incluso si fuese yo, ¿no? O sea, yo puedo elegir de pronto tener una voz propia laísta, ¿no? Y leísta, y esto me gusta integrarlo en el libro. Entonces todas estas cuestiones
que no están pensadas, quiero reivindicar las hablas yo no las pienso, simplemente me interesan, las veo en el mundo, me parecen inevitables, ¿no? Lo son en las relaciones sociales, ¿cómo no iban a serlo también en la literatura? Sí, para mí, yo estoy muy contenta porque de repente cuando me ofrecieron venir aquí, es que para mí Sabina ha sido como esencial a la hora de atreverme a hacerlo yo, ¿no? Porque como siempre que habíamos leído literatura, entendemos como en España, ¿no? Pues de repente sucede como esta cosa, ¿no? Del castellano que es el bueno, ¿no? Y el resto, lo periférico, no existía, ¿no? Yo no había leído y de repente leer cosas que habías incluso editado, ¿no? Me inspiró muchísimo y recuerdo además que siempre cogía como ese lugar de referencia, pero estoy súper de acuerdo que para mí no era como... Sí, había quizá como una justicia emocional a mi tierra, a mi propia tierra y a mi propia lengua que no es como muy conocida, ¿no? Y como que no existe como mucha ficción que nos represente, pero porque para mí la palabra tiene que ver con la emoción y la manera en la que yo me emociono en mi casa es sin hacer las S del final, ¿sabes? Y entonces, claro, y como yo me enfado es aspirando las jotas, ¿no? Y me parecía como importante que la literatura y la cultura no solo represente lo que supuestamente nos han dicho que es la forma correcta de hablar, porque si no, al final el pensamiento se nos hace como muy pequeño, ¿no? Y nos vuelve incluso más clasistas en ese sentido, en la forma de mirar. Y entonces para mí tenía que ver con eso, pero con representar mi verdad, que es mi emoción, que es mi herida, que es al final como la herida de la tierra y el deseo de hacerlo y además el por qué no hacerlo. O sea, ¿quién ha dicho que el arte, en qué momento, quién ha dicho que el arte solo existe de una forma posible, ¿no? Y me parece que yo, que vengo de un mundo muy diferente, ¿no? O sea, mi oficio es la interpretación y actúo, ¿no? O sea, yo soy actriz, pero siempre he tenido como un impulso de no solo contar las historias que le motorizan a los demás, sino de hablar de cuál es mi propia historia, o sea, no mi propia historia personal, pero cuáles son las violencias, ¿no? O cuáles son las heridas atávicas, iniciáticas que nos representan. Y entonces ahí yo siempre pienso que confío mucho en la formación, en la técnica, en leer sin parar, pero luego creo que atreverse a hacerlo de la forma que lo quieres hacer con tu verdad es hermosísimo, porque inspira a un montón de gente, ¿no? Entonces que de repente ella lo hiciera, a mí me inspiró. Entonces a lo mejor de repente eso genera una red de un montón de mujeres, en este caso, ¿no? Hablando con su propia lengua. Eso es precioso. Ya que voy a decir yo. Bueno, yo lo pienso desde dos puntos. Primero, me encantan este tipo de conversaciones y cuando me siento a leer también lo pienso y lo veo en las historias y en la construcción de las oraciones y en las elecciones que hace quien escribe. Pero cuando yo me siento a escribir, pienso principalmente o hago un trato conmigo misma de ser honesta y fiel a lo que me interesa y a lo que me mueve profundamente. Entonces, en ese sentido, eso que me interesa y que me mueve tiene unas formas, porque crecí entre esas formas, pero no solo por eso, sino porque aunque algunas son lejanas, pues me llaman la atención. Entonces, hago lo posible por mantenerme fiel a eso que me llama la atención, hacer lo posible por entenderlo, por preguntarle cosas y buscar ahí. Entonces, claro, esas búsquedas me hacen moverme y me ayudan un montón, pero la pregunta de hablar de esta forma, porque hay que reivindicar además, no es algo que sale en ese momento, es algo que hace parte en mí, pero en otras discusiones. Y por supuesto influye, pero no conscientemente cuando me siento a escribir, sino que es más un ser fiel a mis intereses, a las personas que me llevan a pensar en personajes,
a la complejidad del mundo que me lleva a pensar en ciertas construcciones de historias y demás, pero es como la línea que me lleva a mí. Gracias. Voy a volver un minuto al canon, pero a un canon queer, para acordarnos de que ya desde 1972 Manuel Puig hacía estos como un patchwork, ¿no? Como una colcha de retazos con voces que venían de distintos lugares, sobre todo de un mundo femenino. Pero el propio Puig, entre Boquitas Pintadas y El beso de la mujer araña, vive la militarización de la vida argentina. Y conectando la idea que decía Sabina de la violencia, que está en los libros de las tres, con la idea de justicia emocional, que tiene algo de reivindicador, y con la idea de Cristina Rivera Garza, cuando hablábamos con Mónica, que decía, hacía 30 años, la muerte de mi hermana no se podía decir, ¿no? Creo que ustedes resisten un poco la idea de ser la voz de su generación, ¿no? La idea de que están representando a otra gente que puede no querer estar representando, pero me parece que les tengo que decir que hay algo muy representativo en lo que escriben, ¿no? De hacerse cargo en sus ficciones de una violencia que nos afecta a muchas más. Y es cierto lo que decía Sabina, de no te pasó exactamente esto, pero sí es cierto que muchas de esas cosas, que muchas de nosotras, habiendo vivido violencias de toda índole, sí nos reconocemos en esto. Está en una cita que quiero encontrar, por favor. Pero bueno, volviendo a esa idea, y mientras ustedes me responden, la voy a encontrar. ¿Cómo toman esta idea? Que muchas veces las lectoras les dicen o en las entrevistas les hacen de, están como capturando la esencia, ¿no? De lo que nos pasa a muchas de nosotras, de distintas edades, de distintas condiciones, en distintas coyunturas, de una violencia que muchas de nosotras tendemos a ver como una y la misma. En mi caso, o sea, yo, como tú has dicho, tengo un poco siempre de conflicto con esta idea, ¿no? Cuando alguien se me acerca y me dice, has contado mi historia, ¿no? Me pasó desde mi primer libro, Las niñas prodigio, venían y me decían, es mi infancia. Y me acuerdo que a una mujer, de una forma bastante desagradable, yo porque estaba un poco enfadada con esa idea, porque a mí me había costado mucho escribir ese libro, era como, es mi infancia. Y yo decía, pero no puede ser, si ni siquiera es la mía, o sea, es una ficción, y además es rebuscada y extraña, ¿no? Y entonces me acuerdo que le dije, tú también de niña estabas enamorada, como mi protagonista, ¿no? De Las niñas prodigio, estabas enamorada de un vecino como 30 años mayor que tú, alcohólico, y le limpiaste el vómito de las plantas de los pies. No, me acuerdo que me dijo, bueno, no, me refiero a lo de Punky Brewster y esto, y yo ya, bueno, Punky Brewster. No, pero, o sea, bueno, esto es como anécdotas sin más. ¿Qué me pasa con esta idea de la representatividad? Me parece interesante y entiendo el bien que puede hacerle a la gente verse representada, pero siento que algunas veces la representatividad puede ser puede crear un compartimento demasiado estanco, en el sentido de que te identificas con eso, entonces eres exactamente eso, con lo cual la complejidad de tu historia individual propia se anula. Es muy bueno verse representada, ¿no? Sentirse cercana a ciertas protagonistas, ¿no? Ciertas historias, pero al mismo tiempo creo que no hay que perder de vista, ¿no? Que no hay dos mujeres iguales, ¿no? Y digo mujeres porque se nos ha colocado muchas veces en ciertos estereotipos como si solo existiesen 3 tipos o 4 tipos, ¿no? Como si solo existiese un tipo de mujer maltratada o violentada. Eso es peligrosísimo, ¿no? Y creer que si tu historia no encaja exactamente en ese compartimento estanco, no es válida o no, entonces tú no has vivido esa violencia, es muy peligroso. Es tan compleja la violencia que hemos vivido cada una de una forma diferente, que qué peligroso es, ¿no? Que digan, has contado exactamente mi historia. Es absolutamente imposible que yo haya contado exactamente tu historia, y te lo digo no por ti, te lo digo para que tú misma te cuentes bien tu historia a ti misma. Es muy importante tu historia, no la invalides colocándola en igualdad con otra que has leído. Entonces, bueno, en ese sentido yo siempre tengo como
buena la representatividad, sí, pero hay que tener cuidado con ella, no aferrarnos absolutamente, como si fuésemos niñas y viésemos a un personaje en una serie y dijésemos yo soy ella, ¿no? Esa identificación total como personaje de la ficción puede ser peligrosa en la infancia y también puede ser peligrosa en la adultez. Bueno, yo coincido mucho con lo que tú dices, Sabina, y también pienso en los lugares y en cómo también esa idea de representación puede dar lugar a que nos demanden seguir escribiendo de los mismos lugares y de la misma forma, como si fuésemos dueños, ¿no? Yo creo que no reclamamos un lugar y lo hacemos nuestro, o sea, imagínense lo que eso significa para solo escribir de allí y creer que sí, que toda nuestra creación, obra o lo que sea que cada quien haga deba responder solo a eso, porque hay muchas otras miradas, hay muchas otras formas posibles de acercarse. Entonces yo creo que hay que tener cuidado con este tipo de peticiones. Sí que es interesante, y vuelvo a lo mismo de ese momento, cuando eso se abre a conversaciones. Es que a veces ese tipo de categorías que se hacen posterior a la escritura, cuando nos sentamos a hablar de los libros, es peligroso cuando se queda encasillado, pero cuando nos sentamos a hablar y podemos pensar, bueno, este tipo de representación me hace pensar X o Y sobre personajes, personas, sobre un lugar. Es interesante eso, esas conversaciones, pero las casillas creo que son un poco eso, peligrosas, que encierran y que hace que se empiece a construir como un deber ser de la escritura o un deber ser incluso de social, de las conversaciones, de qué nos debe importar, de qué debemos decir y qué está bien decir afuera. Entonces, bueno, yo creo que es un tema complicado, pero que depende mucho del punto en el que se pone y sobre todo cuando estamos hablando de la escritura y esas casillas que digo que, bueno, la escritura ahora le gusta muchísimo y tira de mano de un montón de esto. Sí, yo creo que es verdad que la sensación o esta cosa que se puede colocar encima de representar una generación es como extraño, porque hay muchas diversidades y muchas realidades, y es verdad que a veces es como que implica una hiperresponsabilidad en la forma en la que representas a una cantidad de gente enorme, y a la vez también creo que en mi caso verme ligeramente reconocida, a lo mejor no representada, pero reconocida en realidades no normativas que a mí no me habían puesto delante, a mí me impulsan a poder contar mi propia historia, ¿no? O sea, que creo que ahí existen como dos formas, ¿no? Como no tener como una hiperresponsabilidad en creer que tu verdad es la verdad de una generación, porque me parece que es mentira, ¿no? Pero también entender que la voz de otra persona que se acerca a una emocionalidad parecida a la tuya, que nunca te habían enseñado, te puede impulsar a sentir que tienes el derecho a contar tu propia historia, ¿no? Entonces, como que creo que las dos cosas conviven. Excelente, me encanta que separen la historia de una emoción que hay atrás que puede ser compartida, aunque los detalles sean diferentes, que de eso esté hecha la literatura, porque de una manera muy poco sorprendente, Carolina ya lo dijo, mejor que yo, y encontré la cita donde dice, pero esto no va de mí, esta no es mi historia, esta rabia no es mía, es de todas, este cansancio no es mío, es de todas. Entonces, quería preguntarles, quería volver a cosas que han dicho, sobre las que han escrito en algún momento. Hablando con Lorena, uno de los consejos que Lorena daba a escritoras emergentes en un librito que se llama Instantánea, que es una colección de entrevistas, advertía que se protegieran de las redes sociales, ¿no? Ese era uno de los consejos que daba. Carolina hablaba de que escribir es abrirse en canal, que para mí es una imagen muy fuerte, que me quedó como muy marcada, que hay algo de mucha exposición en eso y en esa exposición una vulnerabilidad muy grande, y en Escribir antes, el libro maravilloso de Sabina,
también cuenta episodios en los que ella postea cosas en línea y que son tomadas at face value, ¿no? Como esto es la verdad de Sabina, la persona de Sabina, con reacciones en la vida real que me parece que hablan mucho de la incapacidad de creer en la ficción sobre la que escribió Lola López Montejar, ¿no? La idea de no podemos imaginar que eso es una ficción y la ficción como algo que a ustedes las protege, ¿no? De la inmediatez de otros medios. ¿Sienten que esto es así? ¿Sienten que esto amenaza su literatura o a ustedes? Yo creo que hay algo que sobre todo nos pasa, o al menos a mí me ha pasado, pero creo que es muy que nos pasa a las mujeres creadoras en general, es como que se presupone que todo es autobiográfico. Y claro, yo soy de las que creo que aunque no es mi historia, no deja de ser mi historia, porque soy yo la que elige cómo contarla, desde qué lugar y cuál es la emoción que yo le pongo a eso. Entonces sí es mi historia, por mucho que no sea mi historia autobiográfica, ¿no? De que me ha pasado así. Entonces, claro, creo que literalmente es abrirse en canal, es contarle a los demás quién eres así. Entonces eso te deja muy desnuda, ¿no? Con respecto a la mirada y con respecto a cómo se te puede percibir o cómo se te puede hablar o desde qué red social se te puede machacar, porque claro, han entendido a raíz de leerte, bueno, si es que esa gente de leerte, también te digo, un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, creo que es parte de lo que hay que asumir cuando decides hacer esto, ¿no? Que el machismo también existe en ese sentido, porque no sé si a todos los señores que escriben les preguntan si esas son realmente sus historias, pero yo a cada sitio que voy es como que todo el rato me preguntan, ¿no? Y además como hablo de una adolescente que yo conocí, ¿no? Y realidades que hemos vivido todas, o sea, la violencia nos ha atravesado a todas, probablemente pues, doy fe, ¿no? Entonces, indudablemente es mi historia, pero no es mi historia. Entonces, bueno, ahí ya yo creo que dice más de la pequeñez de su mirada que de la realidad nuestra. Entonces, también es como imposible protegerte de eso, sino estando como tranquila o como en calma por dentro, no sé. Bueno, yo creo que no deberíamos olvidar que igual un libro siempre es una búsqueda. Cuando uno empieza a escribir, tiene un montón de preguntas que no se resuelven, de hecho, al final de ese libro, y necesitan más libros y muchas no se resuelven nunca. Y esa búsqueda puede dar lugar a posibles errores o incoherencias o qué sé yo, y todo se está moviendo demasiado rápido todo el tiempo, hay demasiadas cosas que debemos de cuestionarnos a nosotros mismos. Entonces, cuando se toma lo que aparece en un libro como si estuviese escrito en piedra, que parece porque es papel y es importante, pero deberíamos pensar también eso, que hay una búsqueda detrás, que hay una posibilidad al error y hay una posibilidad también a un espacio de crecimiento. O sea, un primer libro nunca va a ser igual a lo que puede ser un, no sé, quinto libro con un tiempo más de experiencia, de trabajo, de estudio, de vida. Imagínate también contando la edad y demás. Creo que deberíamos pensar un poquito más en eso, en esa posibilidad, y no para ver y analizar los libros desde solo los errores, sino entender el proceso del pensamiento humano, de la situación social de determinado país donde se haya escrito el libro, y como seres humanos qué estamos pensando y cómo estamos pensando en determinado momento. Entonces yo creo que hace falta poner un poquito la luz allí también y ser más conscientes de que todo es un proceso que va avanzando y que nosotros también estamos en ese proceso de aprendizaje, por así decirlo, que para muchos no será fácil decirlo. A veces quisiéramos tener más respuestas y sentirnos más seguros, pero no es así. O sea, incluso la persona que más sabe tiene un montón de dudas. Entonces creo que deberíamos pensarlo y enunciarlo un poquito más. Sí, con respecto a este comprender la literatura, ¿no? De las mujeres sobre todo como algo, o simplificarlo, como hacer un esfuerzo por simplificarlo como para poder comprenderlo, para poder asimilarlo, que es algo que
debo decir que ya no me pasa tanto y lo agradezco muchísimo, pero que al inicio me pasaba muchísimo. Y me parece una simplificación terrible precisamente porque siento que cuando alguien, ¿no?, da por hecho que yo soy la protagonista de todos mis libros, está incurriendo en una barbaridad tan grande como pensar que yo no soy capaz de hacer lo que he hecho, que es crear todo ese universo. Yo no soy la protagonista, sí que lo soy, pero es que además soy la perra, y soy el predicador, y soy la vieja, y soy Mecha, y soy Wendy, y soy en Las Niñas Prodigio tanto la niña como el señor alcohólico al que ella le limpia el vómito de las plantas de los pies. Y esto me gustó mucho una vez en una presentación del libro de un chico que hablaba de una pandilla de amigos en Valencia, ¿no?, en los años 80, y todo el rato la gente del público levantaba la mano y decía, tú eres el Gafotas, ¿verdad? Y tú eres... No, yo creo que él es... Y una chica se levantó del público, una amiga del escritor, y dijo muy nerviosa, ¿no?, como muy alterada, dijo, por favor, ya basta, ¿no? Él es todos los personajes. Nosotras somos todos nuestros personajes, y no solo los personajes, somos los objetos que salen en nuestras novelas, un cartel que ve la protagonista por la calle, una señora que pasa y que describimos. Todo eso es un universo que ha salido de nuestra cabeza. ¿Cómo te atreves a preguntarme si yo soy la... No, yo soy todo este universo, todo eso ha salido de mí, ¿no? Entonces es como... A mí me parece como particularmente insultante porque es como si me estuviesen prohibiendo jugar. Y yo no escribo para nada más que para jugar. Y no, ni siquiera escribo para publicar y que me lean, que es algo que me gusta y me divierte, pero a mí lo que más me divierte es estar jugando en el momento. A ver, el momento básico de la escritura es estar escribiendo, ni siquiera haber escrito, sino estar en el momento del juego. Entonces, cuando alguien me agarra el juego, ¿no?, y me mueve todas las fichas, me dice, esto no vale para nada, ¿no?, y saca unas conclusiones tan simples, que es algo que nos pasa a muchas escritoras, ¿no?, o que nos ha pasado, como una especie como de decepción absoluta, como si en todo ese tiempo que has pasado jugando y pasándotelo tan bien, alguien lo tachase, ¿no?, y dices, esto no ha existido, pues solo esta. No, y de repente estaba pensando otra cosa que me acaba de venir ahora, y como que pienso, bueno, ¿y no pudiera yo súper lícitamente hacer poesía con mi propia historia y que fuese un relato ficcionado maravilloso, ¿sabes? O sea, lo que quiero decir es que creo que también, quizá, me ha venido ahora como esta reflexión, ¿no? Creo que también es una manera como de simplificar nuestro pensamiento y nuestra gran posibilidad de hacer arte también con nuestra propia historia, ¿sabes? Porque eso tiene que tener menos valor que alguien que invente 100% una historia de ficción, ¿no? O sea, que creo que es un señalamiento para minimizar nuestra capacidad, sea desde un lugar o desde el otro. Es un desprecio por la manufactura del artificio en el que ustedes ponen su talento, su tiempo, su capacidad Perdón, la decepción es que, como bien dices, Carolina, la decepción existe en las dos direcciones. A mí me han llegado a decir, pero esto es tu vida, y yo digo, no, bueno, entonces, claro, no tiene valor, pero esto es tu vida, sí. Pero entonces no tiene valor. O sea, da igual, ¿no? Como que es como el objetivo es finalmente decirte no tiene valor. Es que claro, en esa trampa vas a caer porque siempre la respuesta va a ser defectuosa, porque para que no lo fuera tendrías que ser un hombre. Claro. ¿No? Excelente. Entonces ahora, para salir de esta nota deprimente, voy a volver a algo en lo que me hizo pensar Mónica Ojeda en varias de sus intervenciones, que es que en su novela Chamanes Eléctricos, uno de los protagonistas más importantes son los volcanes, ¿no? Que es algo que, habiéndola leído mucho y hablando con ella mucho, no había notado, y al escucharla, esa fuerza de la tierra, ¿no?, me obligó también a pensar en las geografías que ustedes construyen en Toda mi violencia es tuya, en Esta herida llena de peces y en El celo sobre todo, ¿no? En el caso de Sabina, la idea del campo y la ciudad como dos espacios que condicionan profundamente lo que la narradora puede y no puede hacer,
esta especie de exilio de Badajoz, ¿no?, a Madrid, con la condena de que no le va a ir bien, iba a fracasar, pero no, pero sí, con lo que deja atrás y con lo que encuentra. Y lo mismo con el viaje en Quibdó, ¿no?, el Chocó y esa región, el viaje por el río, y esto está en varias de las reseñas de esta herida, de que el río es un protagonista más de la novela. Entonces, ¿cómo esta geografía se les meten a ustedes en las novelas? ¿Cómo construyen estas geografías ustedes ahí y las hacen parte del relato? Bueno, hay algo que a mí me llama mucho la atención cuando empiezo un libro, un proyecto, y es como los personajes nacen o brotan de la tierra de ese lugar. Entonces hay una unión del interés por un lugar, sea porque quiero recordar, porque me interesa, porque quiero conocerlo o inventarlo, lo que sea, pero hay una unión con los personajes. Entonces me llama mucho la atención cómo van brotando desde allí y de alguna forma tienen las mismas características que ese lugar geográfico y se comunican. Y en ese sentido pienso en la importancia de hablar en los libros, no solo de los personajes. Me gustan las novelas de personajes, me encanta la creación de personajes, pero pienso en los lugares, y pienso también en los objetos y en la importancia que le damos a los objetos. Esto que decía Bachelard, de que cuando se le da la importancia o la amistad a un armario, no se abre sin estremecerse un poco. Lo decía mejor, obviamente, pero pienso mucho en eso, en cómo vamos quitando un poco la atención solo de nosotros como seres humanos y empezamos a mirar alrededor, empezamos a mirar a los objetos, cómo nos relacionamos con los objetos y, por supuesto, los lugares que se ven tan afectados por nosotros, por nuestras acciones, pero que también nos condicionan y eso que hace que nos formemos de una forma u otra, que nos relacionemos y que la historia también vaya tomando esa importancia. Entonces, en mi caso, los lugares son sumamente importantes porque condicionan los personajes y la naturaleza de los personajes, y porque he descubierto que tengo ese interés aunque me interesan tanto los personajes, por abrir un poco más mi camino personal, mi búsqueda en cuanto a la escritura, de que no sean solo personajes, sino ver cómo hablan los lugares, qué tienen para decirnos, y eso, traigo siempre las cosas también de la mano porque de alguna forma también están vivas, y cuando nos sentamos a escribir, las palabras mismas van activando esas cosas. Entonces, en mi caso, son tan importantes los lugares y las cosas como los personajes, y están igual de vivos. A mí me parece, o sea, como que me doy cuenta, me ha hecho pensar tu pregunta porque no me he dado cuenta, supongo, hasta ahora lo importante que es para mí, creo que tanto en Las niñas y prodigio como en El celo, incluso en Sueño con la chica que robó un caballo, la ciudad y el campo, ¿no? O la ciudad y el pueblo, y cómo los dos lugares pueden ser la salvación y un infierno al mismo tiempo, ¿no? Y funcionan de forma diferente. De hecho, en El celo hay un lugar intermedio que es complicado como de explicar, ¿no? Pero porque de hecho es complejo. Ahora que estoy escribiendo el guión de la película del celo, pasa que hay que simplificar mucho en una película, y entonces hay un lugar intermedio que a mí me parecía muy importante en El celo, y es una historia como que está un poco velada en el libro, pero que es la historia de la abuela de la humana. La abuela de la humana y el abuelo de la humana han veraneado siempre, ¿no? en un lugar como de nueva construcción de los años 70, ¿no? Que está cerca del pueblo donde se criaron y donde vivieron la miseria y la pobreza más absolutas, ¿no? Y del que emigraron a una ciudad. Y cuando les fue bien económicamente, compraron una casa cerca del pueblo, pero lo suficientemente lejos para no tener que volver. En el sentido de, o sea, y ahí me parece que se representa esta cosa que a mí me interesa mucho, que es cómo el pueblo y la ciudad pueden ser un infierno y el paraíso al mismo tiempo, ¿no? Los abuelos quieren estar cerca, quieren veranear cerca del pueblo, para poder decir este verano voy al pueblo, pero es mentira porque no están yendo al pueblo, en realidad solo van a esta construcción de los años 70, a esta especie de urbanización, y un par de veces en el verano van en efecto al pueblo, que esconde
un pasado oscuro. Y lo mismo sucede con la humana, ¿no? O sea, se va al campo a vivir y parece que el campo es la salvación, ¿no?, de esa vida de ciudad que se está volviendo un poco gris, pero ahí aparece el infierno. Pero cuando vuelve a la ciudad, el infierno no desaparece en la ciudad, ¿no? O sea, la soledad, el horror y también la maravilla pueden darse y pueden surgir en cualquiera de estos lugares. Pero me doy cuenta, ¿no?, de lo importante que es, o sea, para mí, la cuestión del campo y la ciudad, sobre todo habiendo vivido en los dos lugares a lo largo de mi infancia y de mi adultez, y haberme movido de un sitio a otro buscando algo que en realidad no está en ningún lugar, ¿no?, que está en ti en el momento en el que surge, en el momento en el que brota, ¿no?, pero que la salvación no está ni en la ciudad, ni en el campo, ni en el campo, y esto que se habla muchísimo ahora en las ciudades, ¿no?, que es que las ciudades son invivibles y entonces la gente se muda al campo, pero el campo también es invivible y es muy duro, ¿no? Y está romantizado, y está erróneamente romantizado, ¿no? Y entonces, bueno, nos damos cuenta de que los que somos invivibles somos nosotros, ¿no? Sí, yo no es que lo hubiera pensado como excesivamente, pero de repente, pero un poco sí, en el sentido de que el personaje, ¿no?, que vive y existe como en esos dos tiempos, como de acuerdo con lo que dice Sabina, ¿no? O sea, en este caso Badajoz sería como ese espacio de salvación, pero ese infierno, ese castigo también, como que existen las dos cosas, y de repente Jara tiene que hacer como un viaje por muchos otros lugares, ¿no? Tiene que salir de ese espacio que la asfixia para terminar regresando a ese mismo espacio que es lo que más la llena, pasando por las capitales, pasando por una gira, cruzando el charco, yendo a otros lugares, ¿no?, a otros continentes, como para aprenderse un poco más. Pero lo que creo es que el lugar que más existe en realidad en toda la novela es la danza, ¿no? O sea, que es un no lugar, pero es el lugar más concreto donde ella está. Y ya. Bien, ahora todos y todas y todos escuchamos voces, estamos rodeados de objetos, todo lo que están contando también nos pasa a las personas de a pie. ¿En qué momento eso para ustedes se convierte en la posibilidad de una ficción? ¿En qué momento? Y se lo preguntaba también a Lina Merona y me decía, y a mí un encargo me inventa un libro y también me inventa libros que no imaginé. O sea que el estímulo puede venir como de absolutamente cualquier lado. ¿En qué momento la vivencia de todas estas cosas que están describiendo, que pueden ser muy estimulantes, a ustedes les dicen, acá hay una ficción que voy a inventar, que voy a fabricar? Yo creo que eso, a ver, en la neurosis pasa todo el rato, o sea, quiero decir que es que, y además a la que has empezado a escribir o a crear o tienes un poco de relación con esto, todo te parece posible y solo tienes que tirar de ese hilo y empezar a construir, ¿no? O sea, yo ahora tengo todo el rato, voy observando, voy leyendo, voy escuchando música y todo es una posible historia a desarrollar, ¿no? A mí en este caso me pasó como muy concreto que de hecho yo empecé pensando en una película, yo empecé a escribir esta historia pensando que yo quería contar una historia de 4 chavalas adolescentes en Badajoz y cómo la violencia les atravesaba. Y yo pensé que iba a ser una historia de una noche, solo una noche en la que ellas empezaban a arreglarse en casa y salían y cómo terminaba la película era por la mañana. Y lo que sucedió es que cuando me senté a escribir se me transformó y se me modificó completamente y de repente para poder contar la historia de estos personajes necesité ponerles, cuando yo terminé el primer capítulo y puse capítulo 2 y puse semiótica y empecé a escribir otra cosa completamente diferente que tenía que ver con un futuro en el que yo necesitaba, porque si no se me quedaba como una violencia en un cachito de lado, ¿no?
Entonces como que necesitaba contar cómo la completaba esa violencia ella, cómo luego ella esa propia violencia, cómo otras violencias la invadían y ella misma las ejercía cuando ya se había hecho grande y ya había salido de esa primera herida iniciática, de esa primera explosión, ¿no? Pero claro, yo supongo que cada una imaginamos la historia y tiramos, ¿no? Pero eso, mi punto de partida fue ese y luego se transformó, pero radicalmente. Pero entonces poner capítulo 2 fue para vos la señal de que ahí tenías una novela. Claro, sí, o sea, porque yo empecé como... De hecho, yo empecé a escribir como la primera escena de la película en una libreta y me fue imaginando todo. Y cuando pasé al ordenador, empecé a hacerlo de una manera como, bueno, empecé a escribir más prosa y cerré un capítulo. Y de repente dije, esto es otra cosa. Y ya capítulo 2 dije, esto es otra cosa. O sea, como que no lo elegí, o al menos no conscientemente. No sé. Yo pienso que está muy relacionado a lo que decía Sabina del juego, de la diversión, y es una invitación justamente a eso. Yo creo que hay momentos de una belleza y de pequeños descubrimientos o destellos que es imposible dejarlos pasar y que tenemos la fortuna de podernos aferrar a ellos. Y recuerdo, por ejemplo, un día que me dio por ir a un curso sobre orquídeas o algo así, y un señor contaba que, me contó porque me puse a hablar con él y dijo que su nieta le había dicho que quería que le comprara florindas del espacio. Y él decía, ¿florindas del espacio? ¿Qué son? Sí, estas flores, florindas del espacio. Y él, hasta que descubrió que eran astromedias. Son florindas del espacio. Y yo decía, esto es hermoso, nunca lo anoté, nunca escribí nada con ello porque no, la verdad no se me ocurrió, pero siempre me acuerdo y me parece bellísimo. Y asimismo hay otros pequeños momentos y destellos. Entonces en algún momento vi un padre que iba con 2 hijas, entonces una de cada lado, y pensaba qué pasaría si ese padre se queda sin un brazo. Entonces claro, una niña tendría que agarrar a la otra niña, entonces una niña sería también un brazo, en fin, todas las pequeñas situaciones aparentemente pequeñas se van convirtiendo en posibilidades y empieza la mente a jugar, como tú dices. Claro, empiezas a escribir y todo es una posibilidad y eso es muy bello y es una posibilidad así como de darles apertura al juego, como de pensar otros mundos posibles. Y bueno, por eso hace que de alguna forma las historias se vayan por los intereses que los que estamos aquí tenemos, pero yo quiero pensar siempre en eso como primer lugar, ese juego y esa invitación a pensar y a imaginar todo el tiempo. Yo conecto muchísimo con lo que decís las dos, en el sentido de que es esta cosa de juego, de repente pongo capítulo 2 y esto continúa, ¿no? Pero casi sin que yo lo mande, no lo estoy mandando yo, ¿no? Que esto suceda así. Y para mí el decir, bueno, esto va a ser una novela, bueno, es casi una decisión práctica que tomo algunas veces, porque es verdad que me pasa que hay tantos destellos, hay tantas ideas todo el rato, ¿no? Cuando la gente habla de lo del miedo de la página en blanco, yo la página en blanco no sé lo que es. De hecho, si hay algo es un exceso y un problema para ordenar ese exceso, que es un problema tan grande como la página en blanco y te puede paralizar igual, no significa que eso sea bueno. Entonces, para mí hay tantos destellos constantes, ¿no? Me encanta esta escena que has contado, bueno, tanto lo de las orquídeas, pero de pronto esta reflexión, ¿no? De este señor si le faltase un brazo, esta cosa como, ¿por qué como dar ese salto al absurdo? Que a mí me parece fascinante. Me estaba acordando de que hace poco vi a un hombre caminando, ¿no? Como un abuelo con un nieto, entendí, caminando por la calle, y cuando pasaron a mi lado, el abuelo dijo, llegas 50 años tarde. Y yo pensé, ¿qué habrá dicho el nieto? ¿No? Y pensé, pues esto, igual que tú imaginándome el brazo, y pensé, le habrá dicho, abuelo, ojalá jugases en mi equipo de fútbol de alevines, ¿no? Y él le dice, llegas 50 años tarde, ¿no? Ay, me encantaría poder jugar en la calle solo con mis amigos, sin nadie vigilándome, llegas 50 años tarde. O que el nieto había dicho algo tan genial que el abuelo, como con una nostalgia de algo que no pudo ser, que es ser los 2 niños al mismo tiempo, le hubiese dicho, llegas 50 años tarde, ¿no? Entonces pensaba, hay tantas posibilidades, ¿no? Aquí se abre una historia, esta escena va a quedar en alguno de mis libros, podría ser, ¿no?
sea, de hecho, a mí me pasa que los libros se me hacen muy largos y muy barrocos y muy llenos de pequeñas historias porque todo me encanta y todo lo quiero como contener en el libro, ¿no? Y es un problema porque se me empiezan a juntar obsesiones, o sea, yo en general podría decir que finalmente voy como eliminando las historias un poco accesorias que igual me pueden parecer graciosas o interesantes y al final me quedo solo con lo que de verdad me obsesiona y permanece en el tiempo, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, estoy muy obsesionada, ¿no? Y como en una nueva novela en la que el asunto de la calvicie masculina es muy importante y me parece que todo me habla de calvicie masculina, que todo es una metáfora de la calvicie masculina, ¿no? Como cuando tu idea o tu obsesión te persigue y todo es metáfora de esa idea, ¿no? Que es esta cosa como de la manía persecutoria positiva, algunas veces neurótica y agobiante. Pero, como el váter, ¿no? Como el váter que escribir antes. Excelente. ¿Las ayuda a alguien en este proceso? Porque suena todo como muy caótico, muy lúdico, mucho impulso, pero después hay un libro que se revisa, se corrige, se edita. ¿Quién domestica estas pulsiones? Bueno, en mi caso poca gente, o sea, esta persona que está aquí, que se llama Esther, no, quiero decir, porque muchas gracias. No, para mí era muy importante hacer verdaderamente lo que yo quería hacer y que nadie eligiese cuál era la forma que eso tenía que tener. Entonces, durante todo el proceso de escritura, lo que yo sí necesitaba es tener como una pared de alguien que al menos fuese integrando emocionalmente, ¿no? No tanto como tal, sino como integrar emocionalmente cuál es el viaje y cuál es el camino. Y para eso, pues a mí han sido 3 personas que no son autoras, pero que son artistas y creativas y emocionalmente las personas más inteligentes que yo conozco. Y entonces esas han sido como esas personas que han ido como acompañándome y luego, por supuesto, he tenido la gran maravilla de poder trabajar con Barrett, con esta editorial que yo siempre quise que fueran ellas porque me iban a dejar hacer, o sea, me iban a dejar caminar hacia el lugar que yo quería, pero me iban a impulsar y hacer crecer ideas que a lo mejor yo no estaba siendo capaz de ver, que a mí es una cosa que he aprendido, bueno, que estoy aprendiendo en los últimos años, es como a decir, mira, pues es que tienes razón y me gusta mucho más lo que tú dices, voy a tirar por ahí, ¿no? Como, y de repente me parece muy chulo porque la escritura, que es un proceso como muy individual y muy solitario a veces, y es verdad que es como tu cosa más íntima puesta aquí, a veces si eres capaz como de escuchar y no cerrarte, a mí me han dado cosas muy buenas, la verdad, y me han abierto cosas que han hecho que el libro sea muchísimo mejor. Porque el lenguaje en tu libro es muy deliberadamente libre, pero al mismo tiempo es muy correcto, ¿no? En otra mesa sobre edición hablábamos de que en Escribir Antes, en su función de editora, Sabina estaba muy irritada por la gente que escribe aparte como 2 palabras o además como 2 palabras. Y tu libro, que tiene mucha libertad creativa en las citas del reggaetón y también en la grafía de muchas palabras, el que sin tilde y el que con tilde están siempre correctamente usados, ¿no? Entonces, como que hay un cuidado de esa lengua libre. Sí, obviamente. Lo que pasa, por eso digo que tenía que ver con, o sea, que se hacen 2 cosas a la vez, ¿no? Como por un lado, decir por un lado, no, que es la forma en la que yo necesito que tú empatices con el personaje, porque para mí una de las cosas más importantes en el uso de la palabra es que se transformase en algo físico, o sea, que la palabra te atravesase el cuerpo, no solo la historia, no solo seguir el hilo argumental de la historia, sino que a veces yo pudiera usar la palabra de forma en que tú en la propia lectura de repente te veas como ¿qué me está pasando? ¿Qué ansiedad? ¿No? Y entonces esa es la libertad que yo me doy a la hora de la creación, por eso de repente hay un capítulo en el que 2 páginas son cada palabra
va entre puntos, porque yo de repente lo que quiero es que se te bloquee a ti el propio pensamiento, ¿no? Entonces eso sí que es la libertad que yo me dejo, y las Jotas, las S y estas cosas, ¿no? Pero bueno, luego hay un deseo de hacerlo bonito y bien. Bien, gracias. Bueno, me gusta mucho eso porque, quiero decir, este tema porque no es fácil intentar traducir la música de lo que sea que nos estamos imaginando a las palabras. O sea, a veces llega, yo le escribo y digo, pero esto no se entiende, o esto que dice, pero me gusta tanto como se escucha. Y entonces, claro, está esa discusión entre qué imagen está creando esto, pero que sacrifico más la imagen. Entonces, bueno, intento que llegue y que la imagen y cómo se oye sea medianamente coherente, y si no, igual me gusta y lo dejo, y bueno, a veces hay concesiones que uno se permite, pero yo la verdad soy bastante nueva en este oficio, entonces para bien o para mal para él, tengo aquí también a mi lector principal que es cero condescendiente conmigo, y eso es muy importante. Claro, es duro porque hay cosas que no se pasan, entonces duele y es como, bueno, toca volver y repetir y trabajar, pero eso es lo más importante para mí, que no haya condescendencia, porque es un trabajo que puede estar mucho en el terreno emocional. Entonces, claro, cuando algo no se entiende o no está bien en términos de que se pueda comprender y demás, afecta, pero la condescendencia no ayuda para nada a la hora de crear. Y por otro lado, las editoras, por supuesto, y su trabajo maravilloso de ayudarnos a ver, y también las correctoras. Yo he aprendido muchísimo de las personas que han corregido. Por ejemplo, mi última novela, Malde-Niña, me acuerdo que le dije a la persona que estaba corrigiendo que yo decía, no, o sea, me conoces todos los errores y demás, y asimismo me ayudó a entender y a trabajar más las imágenes, leyendo su trabajo. Yo decía, me encanta, y fue algo que agradecí muchísimo, y de ese trabajo de corrección, sobre todo de estilo final, que no, hay un respeto, o me ha tocado a mí afortunadamente que hay un respeto por las imágenes que están allí, pero cierto orden de ciertas palabras me hizo mucho más consciente. Entonces el trabajo de esas personas también para mí es fundamental. Bueno, yo como ha salido tantas veces el asunto de las diferentes mesas, lo de además y aparte, es que me gustó debo decir que en escribir antes eso no es más que un síntoma, ¿no? En el que yo me doy cuenta de que si me estoy irritando tanto por esa tontería, ¿no? Es porque yo misma con mi propio texto, con mi libro, no ya como editora, sino con el libro que estaba escribiendo en ese momento, que era El celo, me veía incapaz de controlar el texto, sentía que estaba descontrolado, y entonces de pronto me irritaba ese descontrol en la escritura de otra persona. De hecho, las faltas de ortografía no es algo a lo que le dé demasiada importancia, siento que es algo que se ocupa en corrección, pero es verdad que me resultaba como medio demoníaco que estuviese como editando a 3 autoras al mismo tiempo y que las 3 cometiesen como ese mismo error, y yo decía, ¿pero qué está pasando? ¿No? Me empezaba a entrar ya como eso, de la manía persecutoria, pero como del mal. Con respecto a... Y además se lo corregía, ¿no? Y pensaba, es posible que terminemos de editar este libro y no aprendan. Me encantaría que aprendiesen esto porque va a ser mejor para ellos para la vida, pero no me atreví a decírselo. Las 3 han leído Escribir antes y ninguna ha mencionado nada, no sé si se han dado por aludidas, no lo hemos hablado. Las quiero un montón, son mis amigas ahora, pero bueno, con respecto a estas interlocutoras, ¿no?, que necesitamos muchas veces, para mí es muy importante la figura de la editora, o sea, es alguien fundamental, ¿no? Mi editora Carmen Riera, que además hace una labor muy interesante, que es no solo fijarse en el texto, ¿no?, sino hacer un acompañamiento psicológico del que yo como editora no soy capaz. Yo soy como muy apasionada, o de pronto como que tengo que controlarme para no mostrar mi decepción alguna vez con algún capítulo concreto, ¿no? Como que tengo que medirme mucho, y me parece como muy peligroso mostrar una grandísima exaltación también cuando alguien está en proceso de escribir un libro, porque eso puede modular mucho, ¿no?, cómo es el proceso de escritura. Si de repente un día explota, ¿no?, y te dice, estás haciendo algo espectacular, ¿sabes? Es que eso te puede...
o llevar como una cosa maníaca de soy genial y seguir adelante por una forma desastrosa, o también paralizarte, ¿no? Entonces, me parece como que la templanza de Carme Riera para mí ha sido muy importante, por ejemplo, en la escritura del celo, así como las semi-amenazas que recuerdo de César, de Javier Pimentel, fueron muy importantes en Las niñas prodigio. Y, por ejemplo, en Escribir antes tuve la suerte de tener 3 editoras que son en comisura, ¿no? Que son Laura, Carlota y Jesús, y luego una becaria que entró justo en ese momento a trabajar que también opinaba en el Google Drive y algunas veces se peleaban en los comentarios, era muy divertido, pero me ofrecían como esta multiplicidad de visiones. Y luego me parece que es muy importante también que haya alguien externo. Entonces yo tengo 2 amigas a las que siempre les doy a leer mis cosas y son María Folguera, que es escritora y dramaturga, y que, claro, es una visión como muy literaria la suya, y además es muy buena con respecto a la continuidad, como al récord, ¿no? En plan, ¿por qué dices que aquí mira el móvil si aquí has dicho que lo dejo en casa? ¿no? Siempre se da cuenta de estas cosas tan importantes, que de pronto una editora que está tan dentro del libro no se da cuenta. Y luego tengo a mi amiga Eva Zaragoza, que es pintora y que no lee mucho. Y para mí es muy importante que mi libro lo pueda apreciar, pueda llegar, ¿no? Le pueda llegar a una persona que no lee demasiado. De hecho, para mí siempre ha sido muy importante y algo que me hace muy feliz cuando me doy cuenta o cuando me comentan que mis libros los están leyendo personas que normalmente no leen, ¿no? Me parece algo muy interesante y les están llegando y los están entendiendo igual. Entonces, para mí es muy importante esta visión como fuera completamente de la literatura, por alguien que no le da especial importancia, ¿no? a la escritura, y voy a decir, esto es muy importante, no le da especial importancia a la literatura que está en los libros, porque mi amiga Eva, eso no significa que en ella no haya muchísima literatura, ¿no? ¿Alguna última palabra? ¿Algo que les quede en el tintero? ¿Se les ocurrió recién? 3, 2. El peor de mis miedos confirmados. Nos hemos quedado sin tiempo. Ha sido un placer enorme escucharla. Tengo una serie de preguntas para guiarnos, inspiradas en lo conmovida que queda una después de leerlas, sobre todo, y creo que muchas de ustedes van a compartir un poco esa emoción, y espero que después de esta charla, quienes no lo estén todavía, queden curiosas, ¿no? Al menos para ir a leerlas. Estoy, como saben, con Carolina Juste, Lorena Salazar Mazo y Sabina Urraca. Y mi primera pregunta, y voy a saltar de lleno a la conversación, porque mi único miedo es que no nos alcance el tiempo, es que las 3 trabajan el lenguaje con una, no sé si con una intención, pero definitivamente con un efecto que consigue visibilizar ciertas palabras y ciertas cadencias que no siempre estuvieron en la literatura del canon, ¿no? Entonces, lo que quiero saber es si al amplificar ciertas voces no del todo escuchadas, histórica o tradicionalmente, también están dando visibilidad a otros cuerpos que tampoco estaban invitados al banquete de la literatura, ¿no? Si además de la sonoridad o la música de esa voz, también están mostrando otra clase social. ¿Quién más? ¡Chan! Has dicho esto, bueno, qué bien, otra vez María Julia, que es la segunda mesa que tengo con María Julia, siempre es un placer y ojalá a María Julia, lo voy a decir por si acaso hay algún productor televisivo, ojalá a María Julia le ponga un programa de televisión sobre libros, sobre inteligencia y carisma, y se lo merece. Mientras decías esto, ¿no? Pensaba que yo, esto supongo que sucede mucho, que es que no te propones escribir algo
que atraviese las hablas y que muestre, ¿no?, como diferentes clases sociales y diferentes mujeres representadas. O sea, yo eso nunca me lo plantearía así, ¿no?, como si fuese una especie de petición publicitaria, ¿no? Como quiero que en este anuncio salgan todo tipo de mujeres, ¿no? Simplemente es algo que sucede, y sucede en el libro porque nos interesa, ¿no? Porque es algo que nos interesa de la vida, ¿no? Y nos fijamos en el habla de diferentes personas. Perdón. ¿No nada? No, sí, vale. Muy alto. Entonces, o sea, por ejemplo, estaba pensando, ¿no?, en escribir, yo escribiendo El celo, ¿no?, mi última novela, y en ningún momento pensando en algo que luego en las entrevistas te preguntan, ¿no? O sea, la representatividad de diferentes mujeres, de diferentes clases sociales, no solo me interesa, o sea, era algo que surgía solo, ¿no?, en el libro, porque me interesaban cuestiones tan incómodas porque a mí me resultan incómodas y porque las veo en la sociedad y me parecen incómodas, como la amistad entre mujeres de diferentes clases sociales que se encuentran en una cuestión común que es la violencia, ¿no? Haber vivido unas violencias. Entonces, está este grupo de mujeres, ¿no?, que es, bueno, la humana, que es la protagonista, Mecha, que viene de un pueblo, ¿no?, de Salamanca, y se ha dedicado o sea, ha trabajado siempre en un matadero de cerdos. La vieja, que de pronto se descubre, a pesar de que es una mujer como que inicialmente tiene esta idea, ¿no?, de mujeres que han vivido violencia de género y que se les presupone una clase social, y de pronto no, es que resulta que la vieja en un momento dado se descubre que es que su marido es un escritor de izquierdas muy famoso en España, ¿no?, y es su segundo maltratador. Y Wendy, que es una migrante cubana, ¿no?, y entonces se junta ese grupo. Lo que las une es precisamente la violencia, ¿no?, que han vivido, pero cuando empiezan a hablar se mezclan, era muy importante que se mezclasen las lenguas. De hecho, o sea, necesité que varias amigas mías cubanas hiciesen de coach de cubano, ¿no?, porque obviamente era lanzarme a algo que era complicado. Y luego, por ejemplo, había cuestiones como, esto me pasa algunas veces con los personajes, cuando son laístas o leístas, ¿no?, que por ejemplo en corrección a mí siempre me lo corrigen, ¿no?, y es como, ya, pero es que no soy yo, es el personaje hablando. Pero incluso si fuese yo, ¿no?, o sea, yo puedo elegir de pronto tener una voz propia laísta, ¿no?, y leísta, y esto me gusta integrarlo en el libro. Entonces, todas estas cuestiones que no están pensadas, quiero reivindicar las hablas yo no las pienso, simplemente me interesan, las veo en el mundo, me parecen inevitables, ¿no?, lo son en las relaciones sociales. ¿Cómo no iban a hacerlo también en la literatura? Sí, para mí, yo estoy muy contenta porque de repente cuando me ofrecieron venir aquí, es que para mí Sabina ha sido como esencial a la hora de atreverme a hacerlo yo, ¿no? Porque como siempre que habíamos leído literatura, entendemos como en España, ¿no?, pues de repente sucede como esta cosa, ¿no?, del castellano, que es el bueno, ¿no?, y el resto, lo periférico, no existía, ¿no? Yo no había leído, y de repente leer cosas que habías incluso editado, ¿no?, me inspiró muchísimo, y recuerdo además que siempre cogía como ese lugar de referencia, pero estoy súper de acuerdo que para mí no era como, sí, había quizá como una justicia emocional a mi tierra, a mi propia tierra y a mi propia lengua que no es como muy conocida, ¿no?, y como que no existe con mucha ficción que nos represente, pero porque para mí la palabra tiene que ver con la emoción, y la manera en la que yo me emociono en mi casa es sin hacer las S del final, ¿sabes? Y entonces, claro, y como yo me enfado es aspirando las jotas, ¿no? Y me parecía como importante que la literatura y la cultura no solo represente lo que supuestamente nos han dicho que es la forma correcta de hablar, porque si no, al final el pensamiento se nos hace como muy pequeño, ¿no? Y nos vuelve incluso más clasistas en ese sentido, en la forma de mirar. Y entonces para mí tenía que ver con eso, pero con representar mi verdad, que es mi emoción, que es mi herida, que es al final como la herida de la tierra, y el deseo de hacerlo, y además el por qué no hacerlo. O sea,
ha dicho que el arte, ¿en qué momento quién ha dicho que el arte solo existe de una forma posible, ¿no? Y me parece que yo, que vengo de un mundo muy diferente, ¿no? O sea, mi oficio es la interpretación y actúo, ¿no? O sea, yo soy actriz, pero siempre he tenido como un impulso de no solo contar las historias que le motorizan a los demás, sino de hablar de cuál es mi propia historia, o sea, no mi propia historia personal, pero cuáles son las violencias, ¿no? O cuáles son las heridas atávicas, iniciáticas que nos representan. Y entonces ahí yo siempre pienso que confío mucho en la formación, en la técnica, en leer sin parar, pero luego creo que atreverse a hacerlo de la forma que lo quieres hacer con tu verdad es hermosísimo, porque inspira a un montón de gente, ¿no? Entonces que de repente ella lo hiciera, a mí me inspiró. Entonces a lo mejor de repente eso genera una red de un montón de mujeres, en este caso, ¿no? Hablando con su propia lengua. Eso es precioso. Ya que voy a decir yo. Bueno, yo lo pienso desde dos puntos. Primero, me encantan este tipo de conversaciones y cuando me siento a leer también lo pienso y lo veo en las historias y en la construcción de las oraciones y en las elecciones que hace quien escribe. Pero cuando yo me siento a escribir, pienso principalmente o hago un trato conmigo misma de ser honesta y fiel a lo que me interesa y a lo que me mueve profundamente. Entonces, en ese sentido, eso que me interesa y que me mueve tiene unas formas, porque crecí entre esas formas, pero no solo por eso, sino porque aunque algunas son lejanas, pues me llaman la atención. Entonces, hago lo posible por mantenerme fiel a eso que me llama la atención, hacer lo posible por entenderlo, por preguntarle cosas y buscar ahí. Entonces, claro, esas búsquedas me hacen moverme y me ayudan un montón. Pero la pregunta de hablar de esta forma, porque hay que reivindicar además, no es algo que sale en ese momento. Es algo que hace parte en mí, pero en otras discusiones. Y por supuesto influye, pero no conscientemente cuando me siento a escribir, sino que es más un ser fiel a mis intereses, a las personas que me llevan a pensar en personajes, a la complejidad del mundo que me lleva a pensar en ciertas construcciones de historias y demás, pero es como la línea que me lleva a mí. Gracias. Voy a volver un minuto al canon, pero a un canon queer, para acordarnos de que ya desde 1972 Manuel Puig hacía estos como un patchwork, ¿no? Como una colcha de retazos con voces que venían de distintos lugares, sobre todo de un mundo femenino. Pero el propio Puig, entre Boquitas Pintadas y El beso de la mujer araña, vive la militarización de la vida argentina. Y conectando la idea que decía Sabina de la violencia, que está en los libros de las tres, con la idea de justicia emocional, que tiene algo de reivindicador, y con la idea de Cristina Rivera Garza, cuando hablábamos con Mónica, que decía, hacía 30 años, la muerte de mi hermana no se podía decir, ¿no? Creo que ustedes resisten un poco la idea de ser la voz de su generación, ¿no? La idea de que están representando a otra gente que puede no querer estar representando, pero me parece que les tengo que decir que hay algo muy representativo en lo que escriben, ¿no? De hacerse cargo en sus ficciones de una violencia que nos afecta a muchas más. Y es cierto lo que decía Sabina, de no te pasó exactamente esto, pero sí es cierto que muchas de esas cosas, que muchas de nosotras, habiendo vivido violencias de toda índole, sí nos reconocemos en esto. Está en una cita que... Ay, quiero encontrar, por favor. Pero bueno, volviendo a esa idea, y mientras ustedes me responden, la voy a encontrar. ¿Cómo toman esta idea? Que muchas veces las lectoras les dicen o en las entrevistas les hacen de, ay, están como capturando la esencia, ¿no? De lo que nos pasa a muchas de nosotras, de distintas edades, de distintas condiciones, en distintas
coyunturas de una violencia que muchas de nosotras tendemos a ver como una y la misma. En mi caso, o sea, yo, como tú has dicho, o sea, tengo un poco siempre de conflicto con esta idea, ¿no? Cuando alguien se me acerca y me dice, has contado mi historia, ¿no? Me pasó desde mi primer libro, Las niñas prodigio, venían y me decían, es mi infancia. Y me acuerdo que a una mujer, de una forma bastante desagradable, yo creo, porque estaba un poco enfadada con esa idea, porque a mí me había costado mucho escribir ese libro, era como, es mi infancia, y yo decía, pero no puede ser, si ni siquiera es la mía, o sea, es una ficción, y además es rebuscada y extraña, ¿no? Y entonces me acuerdo que le dije, tú también de niña estabas enamorada, como mi protagonista, ¿no? De Las niñas prodigio, estabas enamorada de un vecino como 30 años mayor que tú, alcohólico, y le limpiaste el vómito de las plantas de los pies. No, me acuerdo, me dijo, bueno, no, me refiero a lo de Punky Brewster y esto, y yo ya, bueno, Punky Brewster. No, pero, o sea, bueno, esto es como anécdotas sin más. ¿Qué me pasa con esta idea de la representatividad? Me parece interesante y entiendo el bien que puede hacerle a la gente verse representada, pero siento que algunas veces la representatividad puede ser puede crear un compartimento demasiado estanco, en el sentido de que te identificas con eso, entonces eres exactamente eso, con lo cual la complejidad de tu historia individual propia se anula. Es muy bueno verse representada, ¿no? Sentirse cercana a ciertas protagonistas, ¿no? Ciertas historias, pero al mismo tiempo creo que no hay que perder de vista, ¿no? Que no hay dos mujeres iguales, ¿no? Y digo mujeres porque se nos ha colocado muchas veces en ciertos estereotipos como si solo existiesen 3 tipos o 4 tipos, ¿no? Como si solo existiese un tipo de mujer maltratada o violentada. Eso es peligrosísimo, ¿no? Y creer que si tu historia no encaja exactamente en ese compartimento estanco, no es válida o no, entonces tú no has vivido esa violencia, es muy peligroso. Es tan compleja la violencia que hemos vivido cada una de una forma diferente, que qué peligroso es, ¿no? Que digan, has contado exactamente mi historia. Es absolutamente imposible que yo haya contado exactamente tu historia, y te lo digo no por ti, te lo digo para que tú misma te cuentes bien tu historia a ti misma. Es muy importante tu historia, no la invalides colocándola en igualdad con otra que has leído. Entonces, bueno, en ese sentido yo siempre tengo como, es buena la representatividad, sí, pero hay que tener cuidado con ella, ¿no? No aferrarnos absolutamente, como si fuésemos niñas y viésemos a un personaje en una serie y dijésemos, yo soy ella, ¿no? Esa identificación total como personaje de la ficción puede ser peligrosa en la infancia y también puede ser peligrosa en la adultez. Bueno, yo coincido mucho con lo que tú dices, Sabina, y también pienso en los lugares y en cómo también esa idea de representación puede dar lugar a que nos demanden seguir escribiendo de los mismos lugares y de la misma forma, como si fuésemos dueños, ¿no? Yo creo que no reclamamos un lugar y lo hacemos nuestro, o sea, imagínense lo que eso significa para solo escribir de allí y creer que sí, que toda nuestra creación, obra o lo que sea que cada quien haga deba responder solo a eso, porque hay muchas otras miradas, hay muchas otras formas posibles de acercarse. Entonces yo creo que hay que tener cuidado con este tipo de peticiones. Sí que es interesante, y vuelvo a lo mismo de ese momento, cuando eso se abre a conversaciones. Es que a veces ese tipo de categorías que se hacen posterior a la escritura, cuando nos sentamos a hablar de los libros, es peligroso cuando se queda encasillado, pero cuando nos sentamos a hablar y podemos pensar, bueno, este tipo de representación me hace pensar X o Y sobre personajes, personas, sobre un lugar. Es interesante eso, esas conversaciones, pero las casillas creo que son un poco eso, peligrosas, que encierran y que hace que se empiece a construir como un deber ser de la escritura, o un deber ser incluso de social, de las conversaciones, de qué nos debe importar, de qué debemos decir y qué está bien decir afuera. Entonces, bueno, yo creo que es un tema complicado, pero que depende mucho del punto en el que se pone y sobre todo cuando estamos hablando de la escritura y esas casillas que digo que, bueno, la escritura ahora le gusta muchísimo y tira de mano de un montón de esto. Sí, yo creo que es verdad que
la sensación, ¿no? Esta cosa que se puede colocar encima de representar una generación es como extraño, porque hay muchas diversidades y muchas realidades, y es verdad que a veces es como que implica una hiperresponsabilidad en la forma en la que representas a una cantidad de gente enorme, y a la vez también creo que en mi caso verme ligeramente reconocida, a lo mejor no representada, pero reconocida en realidades no normativas que a mí no me habían puesto delante, a mí me impulsan a poder contar mi propia historia, ¿no? O sea, que creo que ahí existen como dos formas, ¿no? Como no tener como una hiperresponsabilidad en creer que tu verdad es la verdad de una generación, porque me parece que es mentira, ¿no? Pero también entender que la voz de otra persona que se acerca a una emocionalidad parecida a la tuya que nunca te habían enseñado, te puede impulsar a sentir que tienes el derecho a contar tu propia historia, ¿no? Entonces, como que creo que las dos cosas conviven. Excelente, me encanta que separen la historia de una emoción que hay atrás que puede ser compartida, aunque los detalles sean diferentes y que de eso esté hecha la literatura, porque de una manera muy poco sorprendente, Carolina ya lo dijo, mejor que yo, y encontré la cita donde dice: pero esto no va de mí, esta no es mi historia, esta rabia no es mía, es de todas, este cansancio no es mío, es de todas. Entonces, quería preguntarles, quería volver a cosas que han dicho, sobre las que han escrito en algún momento. Hablando con Lorena, uno de los consejos que Lorena daba a escritoras emergentes en un librito que se llama Instantánea, que es una colección de entrevistas, advertía que se protegieran de las redes sociales, ¿no? Ese era uno de los consejos que daba. Carolina hablaba de que escribir es abrirse en canal, que para mí es una imagen muy fuerte, que me quedó como muy marcada, que hay algo de mucha exposición en eso y en esa exposición una vulnerabilidad muy grande, y en Escribir antes, el libro maravilloso de Sabina, también cuenta episodios en los que ella postea cosas en línea y que son tomadas at face value, ¿no? Como esto es la verdad de Sabina, la persona de Sabina, con reacciones en la vida real, que me parece que hablan mucho de la incapacidad de creer en la ficción sobre la que escribió Lola López Montejar, ¿no? La idea de no podemos imaginar que eso es una ficción, y la ficción como algo que a ustedes las protege, ¿no? De la inmediatez de otros medios. ¿Sienten que esto es así? ¿Sienten que esto amenaza su literatura o a ustedes? Yo creo que hay algo que sobre todo nos pasa, o al menos a mí me ha pasado, pero creo que es muy que nos pasa a las mujeres creadoras en general, es como que se presupone que todo es autobiográfico. Y claro, yo soy de las que creo que aunque no es mi historia, no deja de ser mi historia, porque soy yo la que elige cómo contarla, desde qué lugar y cuál es la emoción que yo le pongo a eso. Entonces sí es mi historia, por mucho que no sea mi historia autobiográfica, ¿no? De que me ha pasado así. Entonces, claro, creo que literalmente es abrirse en canal, es contarle a los demás quién eres así. Entonces eso te deja muy desnuda, ¿no? Con respecto a la mirada y con respecto a cómo se te puede percibir o cómo se te puede hablar o desde qué red social se te puede machacar, porque claro, han entendido a raíz de leerte, bueno, si es que esa gente de leerte, también te digo, un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, creo que es parte de lo que hay que asumir cuando decides hacer esto, ¿no? Que el machismo también existe en ese sentido, porque no sé si a todos los señores que escriben les preguntan si esas son realmente sus historias, pero yo a cada sitio que voy es como que todo el rato me preguntan, ¿no? Y además como hablo de una adolescente que yo conocí, ¿no? Y realidades que hemos vivido todas, o sea, la violencia nos ha atravesado a todas
probablemente pues, doy fe, ¿no? Entonces, indudablemente es mi historia, pero no es mi historia. Entonces, bueno, ahí ya... Yo creo que dice más de la pequeñez de su mirada que de la realidad nuestra. Entonces, también es como imposible protegerte de eso, sino estando como tranquila o como en calma por dentro, no sé. Bueno, yo creo que no deberíamos olvidar que igual un libro siempre es una búsqueda. Cuando uno empieza a escribir, tiene un montón de preguntas que no se resuelven, de hecho, al final de ese libro, y necesitan más libros y muchas no se resuelven nunca. Y esa búsqueda puede dar lugar a posibles errores o incoherencias o qué sé yo, y todo se está moviendo demasiado rápido todo el tiempo, y hay demasiadas cosas que debemos de cuestionarnos a nosotros mismos. Entonces, cuando se toma lo que aparece en un libro como si estuviese escrito en piedra, que parece porque es papel y es importante, pero deberíamos pensar también eso, que hay una búsqueda detrás, que hay una posibilidad al error, y hay una posibilidad también a un espacio de crecimiento. O sea, un primer libro nunca va a ser igual a lo que puede ser un, no sé, quinto libro con un tiempo más de experiencia, de trabajo, de estudio, de vida. Imagínate también contando la edad y demás. Creo que deberíamos pensar un poquito más en eso, en esa posibilidad, y no para ver y analizar los libros desde solo los errores, sino entender el proceso del pensamiento humano, de la situación social de determinado país donde se haya escrito el libro, y como seres humanos qué estamos pensando y cómo estamos pensando en determinado momento. Entonces yo creo que hace falta poner un poquito la luz allí también y ser más conscientes de que todo es un proceso que va avanzando, y que nosotros también estamos en ese proceso de aprendizaje, por así decirlo, que para muchos no será fácil decirlo. A veces quisiéramos tener más respuestas y sentirnos más seguros, pero no es así. O sea, incluso la persona que más sabe tiene un montón de dudas. Entonces creo que deberíamos pensarlo y enunciarlo un poquito más. Sí, con respecto a este comprender la literatura, ¿no?, de las mujeres sobre todo como algo, o simplificarlo, como hacer un esfuerzo por simplificarlo como para poder comprenderlo, para poder asimilarlo, que es algo que debo decir que ya no me pasa tanto y lo agradezco muchísimo, pero que al inicio me pasaba muchísimo. Y me parece una simplificación terrible, precisamente porque siento que cuando alguien, ¿no?, da por hecho que yo soy la protagonista de todos mis libros, está incurriendo en una barbaridad tan grande como pensar que yo no soy capaz de hacer lo que he hecho, que es crear todo ese universo. Yo no soy la protagonista, sí que lo soy, pero es que además soy la perra, y soy el predicador, y soy la vieja, y soy Mecha, y soy Wendy, y soy en Las Niñas Prodigio tanto la niña como el señor alcohólico al que ella le limpia el vómito de las plantas de los pies. Y esto me gustó mucho una vez en una presentación del libro de un chico que hablaba de una pandilla de amigos en Valencia, ¿no?, en los años 80, y todo el rato la gente del público levantaba la mano y decía: tú eres el Gafotas, ¿verdad? Y tú eres... No, yo creo que él es el... Y una chica se levantó del público, una amiga del escritor, y dijo muy nerviosa, ¿no?, como muy alterada, dijo: por favor, ya basta, ¿no? Él es todos los personajes. Nosotras somos todos nuestros personajes, y no solo los personajes, somos los objetos que salen en nuestras novelas, un cartel que ve la protagonista por la calle, una señora que pasa y que describimos. Todo eso es un universo que ha salido de nuestra cabeza. ¿Cómo te atreves a preguntarme si yo soy la... No, yo soy todo este universo, todo eso ha salido de mí, ¿no? Entonces es como... A mí me parece como particularmente insultante, porque es como si me estuviesen prohibiendo jugar. Y yo no escribo para nada más que para jugar. Y no, ni siquiera escribo para publicar y que me lean, que es algo que me gusta y me divierte, pero a mí lo que más me divierte es estar jugando en el momento. A ver, el momento básico de la escritura es estar escribiendo, ni siquiera haber escrito, sino estar en el momento del juego. Entonces, cuando alguien me agarra el juego, ¿no?, y me mueve todas las fichas y me dice esto no vale para nada, ¿no?, y saca unas conclusiones tan simples, que es algo que nos pasa a muchas escritoras, ¿no?, o que nos ha pasado, como una especie como de decepción absoluta, como si todo ese tiempo que has pasado jugando y pasándotelo tan bien, alguien lo tachase, ¿no?, y dices esto no ha existido, y es solo esta.
No, y de repente estaba pensando otra cosa que me acaba de venir ahora y como que pienso, bueno, y no pudiera yo súper lícitamente hacer poesía con mi propia historia y que fuese un relato ficcionado maravilloso, ¿sabes? O sea, lo que quiero decir es que creo que también, quizá, me ha venido ahora como esta reflexión, ¿no? Creo que también es una manera como de simplificar nuestro pensamiento y nuestra gran posibilidad de hacer arte también con nuestra propia historia, ¿sabes? Porque eso tiene que tener menos valor que alguien que invente 100% una historia de ficción, ¿no? O sea, que creo que es un señalamiento para minimizar nuestra capacidad, sea desde un lugar o desde el otro. Es un desprecio por la manufactura del artificio en el que ustedes ponen su talento, su tiempo, su capacidad. Perdón, la decepción es que, como bien dices, Carolina, la decepción existe en las dos direcciones. A mí me han llegado a decir, pero esto es tu vida, y yo digo, no, bueno, entonces, claro, no tiene valor, pero esto es tu vida, sí. Pero entonces no tiene valor. O sea, da igual, ¿no? Como que es como el objetivo es finalmente decirte no tiene valor. Es que claro, en esa trampa vas a caer porque siempre la respuesta va a ser defectuosa, porque para que no lo fuera tendrías que ser un hombre. Claro. ¿No? Excelente. Entonces ahora, para salir de esta nota deprimente, voy a volver a algo en lo que me hizo pensar Mónica Ojeda en varias de sus intervenciones, que es que en su novela Chamanes Eléctricos, uno de los protagonistas más importantes son los volcanes, ¿no? Que es algo que habiéndola leído mucho y hablando con ella mucho, no había notado. Y al escucharla, esa fuerza de la tierra, ¿no? Me obligó también a pensar en las geografías que ustedes construyen en Toda mi violencia es tuya, en Esta herida llena de peces y en El celo sobre todo, ¿no? En el caso de Sabina, la idea del campo y la ciudad como dos espacios que condicionan profundamente lo que la narradora puede y no puede hacer, esa especie de exilio de Badajoz, ¿no? A Madrid, con la condena de que no le va a ir bien y va a fracasar, pero sí, con lo que deja atrás y con lo que encuentra. Y lo mismo con el viaje en Quibdó, ¿no? El Chocó y esa región, el viaje por el río, y esto está en varias de las reseñas de Esta herida, de que el río es un protagonista más de la novela. Entonces, ¿cómo esta geografía se les meten a ustedes en las novelas? ¿Cómo construyen esas geografías ustedes ahí y las hacen parte del relato? Bueno, hay algo que a mí me llama mucho la atención cuando empiezo un libro, un proyecto, y es como los personajes nacen o brotan de la tierra de ese lugar. Entonces hay una unión del interés por un lugar, sea porque quiero recordar, porque me interesa, porque quiero conocerlo o inventarlo, lo que sea, pero hay una unión con los personajes. Entonces me llama mucho la atención cómo van brotando desde allí y de alguna forma tienen las mismas características que ese lugar geográfico y se comunican. Y en ese sentido pienso en la importancia de hablar en los libros, no solo de los personajes. Me gustan las novelas de personajes, me encanta la creación de personajes, pero pienso en los lugares, que pienso también en los objetos y en la importancia que le damos a los objetos. Esto que decía Bachelard, de que cuando se le da la importancia o la amistad a un armario, no se abre sin estremecerse un poco. Lo decía mejor, obviamente, pero pienso mucho en eso, en cómo vamos quitando un poco la atención solo de nosotros como seres humanos y empezamos a mirar alrededor, empezamos a mirar a los objetos, cómo nos relacionamos con los objetos y, por supuesto, los lugares que se ven tan afectados por nosotros, por nuestras acciones, pero que también nos condicionan y
y eso que hace que nos formemos de una forma u otra, que nos relacionemos y que la historia también vaya tomando esa importancia. Entonces, en mi caso, los lugares son sumamente importantes porque condicionan los personajes y la naturaleza de los personajes, y porque he descubierto que tengo ese interés por, aunque me interesan tanto los personajes, por abrir un poco más mi camino personal, mi búsqueda en cuanto a la escritura, de que no sea solo personajes, sino ver cómo hablan los lugares, qué tienen para decirnos, y eso, traigo siempre las cosas también de la mano porque de alguna forma también están vivas, y cuando nos sentamos a escribir, las palabras mismas van activando esas cosas. Entonces, en mi caso, son tan importantes los lugares y las cosas como los personajes, y están igual de vivos. A mí me parece, o sea, como que me doy cuenta, me ha hecho pensar tu pregunta porque no me he dado cuenta, supongo hasta ahora, lo importante que es para mí, creo que tanto en Las niñas prodigio como en El celo, incluso en Soñó con la chica que robó un caballo, la ciudad y el campo, ¿no? O la ciudad y el pueblo, y cómo los dos lugares pueden ser la salvación y un infierno al mismo tiempo, ¿no? Y funcionan de forma diferente. De hecho, en El celo hay un lugar intermedio que es complicado como de explicar, ¿no? Pero porque de hecho es complejo. Ahora que estoy escribiendo el guión de la película del celo, pasa que hay que simplificar mucho en una película, y entonces hay un lugar intermedio que a mí me parecía muy importante en El celo, y es una historia como que está un poco velada en el libro, pero que es la historia de la abuela de la humana. Sí. La abuela de la humana y el abuelo de la humana han veraneado siempre, ¿no? en un lugar como de nueva construcción de los años 70, ¿no? Que está cerca del pueblo donde se criaron y donde vivieron la miseria y la pobreza más absolutas, ¿no? Y del que emigraron a una ciudad. Y cuando les fue bien económicamente, compraron una casa cerca del pueblo, pero lo suficientemente lejos para no tener que volver. En el sentido de, o sea, y ahí me parece que se representa esta cosa que a mí me interesa mucho, que es cómo el pueblo y la ciudad pueden ser un infierno y el paraíso al mismo tiempo, ¿no? Los abuelos quieren estar cerca, quieren veranear cerca del pueblo para poder decir, este verano voy al pueblo, pero es mentira, porque no están yendo al pueblo, en realidad solo van a esta construcción de los años 70, a esta especie de urbanización, y un par de veces en el verano van en efecto al pueblo, que esconde un pasado oscuro. Y lo mismo sucede con la humana, ¿no? O sea, se va al campo a vivir y parece que el campo es la salvación, ¿no? De esa vida de ciudad que se está volviendo un poco gris, pero ahí aparece el infierno. Pero cuando vuelve a la ciudad, el infierno no desaparece en la ciudad, ¿no? O sea, la soledad, el horror y también la maravilla pueden darse y pueden surgir en cualquiera de estos lugares. Pero me doy cuenta, ¿no? De lo importante que es, o sea, para mí, la cuestión del campo y la ciudad, sobre todo habiendo vivido en los dos lugares a lo largo de mi infancia y de mi adultez, y haberme movido de un sitio a otro buscando algo que en realidad no está en ningún lugar, ¿no? Que está en ti en el momento en el que surge, en el momento en el que brota, ¿no? Pero que la salvación no está ni en la ciudad, ni en el campo, ni en el campo. Y esto que se habla muchísimo ahora en las ciudades, ¿no? Que es que las ciudades son invivibles y entonces la gente se muda al campo, pero el campo también es invivible y es muy duro, ¿no? Y está romantizado, y está erróneamente romantizado, ¿no? Y entonces, bueno, nos damos cuenta de que los que somos invivibles somos nosotros. Sí, yo no es que lo hubiera pensado como excesivamente, pero de repente, pero un poco sí, en el sentido de que el personaje, ¿no? que vive y existe como en esos dos tiempos, como de acuerdo con lo que dice Sabina, ¿no? O sea, en este caso Badajoz sería como ese espacio de salvación, pero ese infierno, ese castigo también, como que existen las dos cosas, y de repente Jara tiene que hacer como un viaje por muchos otros lugares, ¿no? Tiene que salir de ese espacio que la asfixia para terminar regresando a ese mismo espacio que es lo que más la llena, pasando por las capitales, pasando por una gira, cruzando el charco, yendo a otros lugares, ¿no? A otros continentes, como para aprenderse un poco más, pero
lo que creo es que el lugar que más existe en realidad en toda la novela es la danza, ¿no? O sea, que es un no lugar, pero es el lugar más concreto donde ella está. Y ya. Bien, ahora todos y todas y todos escuchamos voces, estamos rodeados de objetos, todo lo que están contando también nos pasa a las personas de a pie. ¿En qué momento eso para ustedes se convierte en la posibilidad de una ficción? ¿En qué momento? Y se lo preguntaba también a Nina Merola y me decía, y a mí un encargo me inventa un libro y también me inventa libros que no imaginé. O sea que el estímulo puede venir como de absolutamente cualquier lado. ¿En qué momento la vivencia de todas estas cosas que están describiendo, que pueden ser muy estimulantes, a ustedes les dicen, acá hay una ficción que voy a inventar, que voy a fabricar? Yo creo que eso, a ver, en la neurosis pasa todo el rato, o sea, quiero decir... No, quiero decir que es que, y además a la que has empezado a escribir o a crear o tienes un poco de relación con esto, todo te parece posible y solo tienes que tirar de ese hilo y empezar a construir, ¿no? O sea, yo ahora tengo todo el rato, voy observando, voy leyendo, voy escuchando música y todo es una posible historia a desarrollar, ¿no? A mí en este caso me pasó como muy concreto que de hecho yo empecé pensando en una película, yo empecé a escribir esta historia pensando que yo quería contar una historia de 4 chavalas adolescentes en Badajoz y cómo la violencia les atravesaba. Y yo pensé que iba a ser una historia de una noche, solo una noche en la que ellas empezaban a arreglarse en casa y salían y cómo terminaba la película era por la mañana. Y lo que sucedió es que cuando me senté a escribir se me transformó y se me modificó completamente y de repente para poder contar la historia de estos personajes necesité ponerles, cuando yo terminé el primer capítulo y puse capítulo 2 y puse semiótica y empecé a escribir otra cosa completamente diferente que tenía que ver con un futuro en el que yo necesitaba, porque si no se me quedaba como una violencia en un cachito de lado, ¿no? Entonces como que necesitaba contar cómo la completaba esa violencia ella, cómo luego ella esa propia violencia, cómo otras violencias la invadían y ella misma las ejercía cuando ya se había hecho grande y ya había salido de esa primera herida iniciática, esa primera explosión, ¿no? Pero claro, yo supongo que cada una imaginamos la historia y tiramos, ¿no? Pero eso, mi punto de partida fue este y luego se transformó, pero radicalmente. Pero entonces poner capítulo 2 fue para vos la señal de que ahí tenías una novela. Claro, sí, o sea, porque yo empecé como... De hecho, yo empecé a escribir como la primera escena de la película en una libreta y me fue imaginando todo. Y cuando pasé al ordenador, empecé a hacerlo de una manera como, bueno, empecé a escribir más prosa y cerré un capítulo. Y de repente dije, esto es otra cosa. Y ya capítulo 2 dije, esto es otra cosa. O sea, como que no lo elegí, o al menos no conscientemente. No sé. Yo pienso que está muy relacionado a lo que decía Sabina del juego, de la diversión, y es una invitación justamente a eso. Yo creo que hay momentos de una belleza y de pequeños descubrimientos o destellos que es imposible dejarlos pasar y que tenemos la fortuna de podernos aferrar a ellos. Y recuerdo, por ejemplo, un día que me dio por ir a un curso sobre orquídeas o algo así y un señor contaba me contó, porque me puse a hablar con él y dijo que su nieta le había dicho que quería que le comprara florindas del espacio. Él decía, ¿florindas del espacio? ¿Qué son? Sí, estas flores, florindas del espacio. Y él, hasta que descubrió que eran astromelias. Son florindas del espacio. Y yo decía, esto es hermoso, nunca lo anoté, nunca escribí nada con ello porque no, la verdad no se me ocurrió, pero siempre me acuerdo y me parece bellísimo. Y asimismo
hay otros pequeños momentos y destellos. Entonces en algún momento vi un padre que iba con 2 hijas, entonces una de cada lado, y pensaba qué pasaría si ese padre se queda sin un brazo. Entonces claro, una niña tendría que agarrar a la otra niña, entonces una niña sería también un brazo, en fin, todas las pequeñas situaciones aparentemente pequeñas se van convirtiendo en posibilidades y empieza la mente a jugar, como tú dices, claro, empiezas a escribir y todo es una posibilidad y eso es muy bello y es una posibilidad así como de darles apertura al juego, como de pensar otros mundos posibles, y bueno, por eso hace que de alguna forma las historias se vayan por los intereses que los que estamos aquí tenemos, pero yo quiero pensar siempre en eso como primer lugar, ese juego y esa invitación a pensar y a imaginar todo el tiempo. Sí, yo conecto muchísimo con lo que decís las dos, en el sentido de que es esta cosa del juego de repente pongo capítulo 2 y esto continúa, ¿no? Pero casi sin que yo lo mande, no lo estoy mandando yo, ¿no? Que esto suceda así. Y para mí el decir, bueno, esto va a ser una novela, bueno, es casi una decisión práctica que tomo algunas veces, porque es verdad que me pasa que hay tantos destellos, hay tantas ideas todo el rato, ¿no? De hecho, cuando la gente habla de lo del miedo de la página en blanco, yo la página en blanco no sé lo que es. De hecho, si hay algo es un exceso y un problema para ordenar ese exceso, que es un problema tan grande como la página en blanco y te puede paralizar igual, ¿no? No significa que eso sea bueno. Entonces, para mí hay tantos destellos constantes, ¿no? Me encanta como esta escena que has contado, bueno, tanto lo de las orquídeas, pero de pronto esta reflexión, ¿no? De este señor si le faltase un brazo, esta cosa como, ¿por qué no? Como dar ese salto al absurdo, que a mí me parece fascinante. Me estaba acordando de que hace poco vi a un hombre caminando, ¿no? Como un abuelo, como un nieto, entendí, caminando por la calle, y cuando pasaron a mi lado, el abuelo dijo, llegas 50 años tarde. Y yo pensé, ¿qué habrá dicho el nieto? ¿No? Y pensé, pues esto, igual que tú imaginando el brazo, y pensé, le habrá dicho, abuelo, ojalá jugases en mi equipo de fútbol de alevines, ¿no? Y él le dice, llegas 50 años tarde, ¿no? O, ay, me encantaría poder jugar en la calle solo con mis amigos, sin nadie vigilándome, llegas 50 años tarde. O que el nieto había dicho algo tan genial que el abuelo, como con una nostalgia de algo que no pudo ser, que es ser los 2 niños al mismo tiempo, le hubiese dicho, llegas 50 años tarde, ¿no? Entonces pensaba, hay tantas posibilidades, ¿no? Aquí se abre una historia, esta escena va a quedar en alguno de mis libros, podría ser, ¿no? O sea, de hecho a mí me pasa que los libros se me hacen muy largos y muy barrocos y muy llenos de pequeñas historias, porque todo me encanta y todo lo quiero como contener en el libro, ¿no? Y es un problema porque se me empiezan a juntar obsesiones. O sea, yo en general podría decir que finalmente voy como eliminando las historias un poco accesorias que igual me pueden parecer graciosas o interesantes, y al final me quedo solo con lo que de verdad me obsesiona y permanece en el tiempo, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, estoy muy obsesionada, ¿no? Y como en una nueva novela en la que el asunto de la calvicie masculina es muy importante, y me parece que todo me habla de calvicie masculina, que todo es una metáfora de la calvicie masculina, ¿no? Como cuando tu idea o tu obsesión te persigue y todo es metáfora de esa idea, ¿no? Que es esta cosa como de la manía persecutoria positiva, algunas veces neurótica y agobiante. Pero, como el váter, ¿no? Como el váter que escribir antes. Excelente. ¿Las ayuda a alguien en este proceso? Porque suena todo como muy caótico, muy lúdico, mucho impulso, pero después hay un libro que se revisa, se corrige, se edita. ¿Quién domestica estas pulsiones? Bueno, en mi caso poca gente, o sea, esta persona que está aquí, que se llama Esther, no, quiero decir, porque muchas gracias. No, para mí era muy importante hacer verdaderamente lo que yo quería hacer, y que nadie eligiese cuál era la forma que eso tenía que tener. Entonces, durante todo el proceso de escritura, lo que yo sí necesitaba es tener como una pared de alguien que al menos fuese integrando emocionalmente, ¿no? No tanto como tal, sino como integrar emocionalmente cuál es el viaje y cuál es el camino. Y para eso, pues a mí han sido 3 personas que no
no son autoras, pero que son artistas y creativas y emocionalmente las personas más inteligentes que yo conozco. Y entonces esas han sido como esas personas que han ido como acompañándome, y luego por supuesto he tenido la gran maravilla de poder trabajar con Barrett, con esta editorial que yo siempre quise que fueran ellas porque me iban a dejar hacer, o sea, me iban a dejar caminar hacia el lugar que yo quería, pero me iban a impulsar y hacer crecer ideas que a lo mejor yo no estaba siendo capaz de ver, que a mí es una cosa que he aprendido, bueno, que estoy aprendiendo en los últimos años, es como a decir, mira, pues es que tienes razón y me gusta mucho más lo que tú dices, voy a tirar por ahí, ¿no? Como, y de repente me parece muy chulo porque la escritura, que es un proceso como muy individual y muy solitario a veces, y es verdad que es como tu cosa más íntima puesta aquí, a veces si eres capaz como de escuchar y no cerrarte, a mí me han dado cosas muy buenas, la verdad, y me han abierto cosas que han hecho que el libro sea muchísimo mejor. Porque el lenguaje en tu libro es muy deliberadamente libre, pero al mismo tiempo es muy correcto, ¿no? En otra mesa sobre edición hablábamos de que en Escribirantes, en su función de editora, Sabina estaba muy irritada por la gente que escribe aparte con dos palabras o además con dos palabras. Y tu libro, que tiene mucha libertad creativa en las citas del reggaetón y también en la grafía de muchas palabras, el que sin tilde y el que con tilde están siempre correctamente usados, ¿no? Entonces, como que hay un cuidado de esa lengua libre. Sí, obviamente. Lo que pasa, por eso digo que tenía que ver con, o sea, que se hacen dos cosas a la vez, ¿no? Como por un lado, decir por un lado, no, que es la forma en la que yo necesito que tú empatices con el personaje, porque para mí una de las cosas más importantes en el uso de la palabra es que se transformase en algo físico, o sea, que la palabra te atravesase el cuerpo, no solo la historia, no solo seguir el hilo argumental de la historia, sino que a veces yo pudiera usar la palabra de forma en que tú en la propia lectura de repente te veas como ¿qué me está pasando? ¿Qué ansiedad? ¿No? Y entonces esa es la libertad que yo me doy a la hora de la creación, por eso de repente hay un capítulo en el que 2 páginas son cada palabra va entre puntos, porque yo de repente lo que quiero es que se te bloquee a ti el propio pensamiento, ¿no? Entonces eso sí que es la libertad que yo me dejo, y las Jotas, las S y estas cosas, ¿no? Pero bueno, luego hay un deseo de hacerlo bonito y bien. Bien, gracias. Bueno, me gusta mucho eso porque, quiero decir, este tema porque no es fácil intentar traducir la música de lo que sea que nos estamos imaginando a las palabras. O sea, a veces llega, yo lo escribo y digo, pero esto no se entiende, bueno, esto que dice, pero me gusta tanto como se escucha. Y entonces, claro, está esa discusión entre qué imagen está creando esto, pero que sacrifico más la imagen. Entonces, bueno, intento que llegue y que la imagen y cómo se oye sea medianamente coherente, y si no, igual me gusta y lo dejo, y bueno, a veces hay concesiones que uno se permite, pero yo la verdad soy bastante nueva en este oficio, entonces para bien o para mal, para él, tengo aquí también a mi lector principal que es cero condescendiente conmigo, y eso es muy importante. Claro, es duro porque hay cosas que no se pasan, entonces duele y es como, bueno, toca volver y repetir y trabajar, pero eso es lo más importante para mí, que no haya condescendencia, porque es un trabajo que puede estar mucho en el terreno emocional. Entonces, claro, cuando algo no se entiende o no está bien en términos de que se pueda comprender y demás, afecta, pero la condescendencia no ayuda para nada a la hora de crear. Y por otro lado, las editoras, por supuesto, y su trabajo maravilloso de ayudarnos a ver, y también las correctoras. Yo he aprendido muchísimo de las personas que han corregido. Por ejemplo, mi última novela, Malderina, me acuerdo que le dije a la
persona que estaba corrigiendo, que yo decía, no, o sea, me conoces toda, todos los errores y demás, y asimismo me ayudó a entender y a trabajar más las imágenes, leyendo su trabajo. Yo decía, me encanta, y fue algo que agradecí muchísimo, y de eso, de ese trabajo de corrección, sobre todo de estilo final, que no, hay un respeto, o me ha tocado a mí afortunadamente que hay un respeto por las imágenes que están allí, pero cierto orden de ciertas palabras me hizo mucho más consciente. Entonces el trabajo de esas personas también para mí es fundamental. Bueno, yo como ha salido tantas veces el asunto de las diferentes mesas, lo de además y aparte, es que me gustó que debo decir que en escribir antes eso no es más que un síntoma, ¿no? En el que yo me doy cuenta de que si me estoy irritando tanto por esa tontería, ¿no? Es porque yo misma con mi propio texto, con mi libro, no ya como editora, sino con el libro que estaba escribiendo en ese momento, que era El celo, me veía incapaz de controlar el texto, sentía que estaba descontrolado, y entonces de pronto me irritaba ese descontrol en la escritura de otra persona. De hecho, las faltas de ortografía no es algo a lo que le dé demasiada importancia, siento que es algo que se ocupa en corrección, pero es verdad que me resultaba como medio demoníaco que estuviese como editando a 3 autoras al mismo tiempo y que las 3 cometiesen como ese mismo error, y yo decía, ¿pero qué está pasando? ¿No? Entonces empezaba a entrar ya como eso, de la manía persecutoria, pero como del mal. Con respecto a... Y además se lo corregía, ¿no? Y pensaba, es posible que terminemos de editar este libro y no aprendan. Me encantaría que aprendiesen esto porque va a ser mejor para ellos, para la vida, pero no me atreví a decírselo. Las 3 se han leído Escribir antes y ninguna ha mencionado nada, no sé si se han dado por aludidas, no lo hemos hablado. Las quiero un montón, son mis amigas ahora, pero bueno, con respecto a estas interlocutoras, ¿no?, que necesitamos muchas veces, para mí es muy importante la figura de la editora, o sea, es alguien fundamental, ¿no? Mi editora Carmen Riera, que además hace una labor muy interesante, que es no solo fijarse en el texto, ¿no?, sino hacer un acompañamiento psicológico del que yo como editora no soy capaz. Yo soy como muy apasionada, o de pronto como que tengo que controlarme para no mostrar mi decepción alguna vez con algún capítulo concreto, ¿no? Como que tengo que medirme mucho, y me parece como muy peligroso mostrar una grandísima exaltación también cuando alguien está en proceso de escribir un libro, porque eso puede modular mucho, ¿no?, cómo es el proceso de escritura. Si de repente un día explota, ¿no?, y te dice, estás haciendo algo espectacular, es que eso te puede o llevar como una cosa maníaca de soy genial y seguir adelante de una forma desastrosa, o también paralizarte, ¿no? Entonces me parece como que la templanza de Carmen Riera para mí ha sido muy importante, por ejemplo, en la escritura del celo, así como las semi-amenazas que recuerdo de César, de Fulgencio Pimentel, fueron muy importantes en Las niñas prodigio. Y por ejemplo en Escribir antes tuve la suerte de tener 3 editoras que son en comisura, ¿no?, que son Laura, Carlota y Jesús, y luego una becaria que entró justo en ese momento a trabajar, que también opinaba en el Google Drive, y algunas veces se peleaban en los comentarios, era muy divertido, pero me ofrecían como esta multiplicidad de visiones. Y luego me parece que es muy importante también que haya alguien externo. Entonces yo tengo 2 amigas a las que siempre les voy a leer mis cosas, y son María Folguera, que es escritora y dramaturga, y que, claro, es una visión como muy literaria la suya, y además es muy buena con respecto a la continuidad, como al raccord, ¿no? En plan, ¿por qué dices que aquí mira el móvil si aquí has dicho que lo dejó en casa, ¿no? Siempre se da cuenta de estas cosas tan importantes que de pronto una editora que está tan dentro del libro no se da cuenta. Y luego tengo a mi amiga Eva Zaragoza, que es pintora y que no lee mucho, y para mí es muy importante que mi libro lo pueda apreciar, le pueda llegar a una persona que no lee demasiado. De hecho, para mí siempre ha sido muy importante, y algo que me hace muy feliz cuando me doy cuenta o cuando me comentan que mis libros los están leyendo personas que normalmente no leen, ¿no? Me parece algo muy interesante, y les están llegando y los están entendiendo igual. Entonces, para mí es muy importante esta visión como fuera completamente de la literatura, por alguien que no le da especial importancia, ¿no?, a la escritura, y voy a decir, esto es muy importante, no le da especial importancia a la literatura que está en los libros, porque mi amiga Eva, eso no significa que en ella no haya muchísima literatura, ¿no? ¿Alguna última palabra? ¿Algo que les quede en el tintero? ¿Se les ocurrió recién? ¿Tres? ¿Eso? El peor de mis miedos confirmados. Nos hemos quedado sin tiempo. Ha sido un placer enorme escucharla.